Cuando tenía 17 años yo pensaba que la carrera de economía era una carrera... Es que no conocía la carrera de economía. Podría decir que yo tal vez tampoco terminaba de entender, pero para mí era un poco más fácil porque mi mamá era economista y toda su vida se dedicó a investigar y a trabajar temas de desarrollo económico. Cuando tenía 17 años no tenía una idea muy clara sobre qué era economía. Yo pensaba que tenía que ver con decisiones sobre dinero, decisiones financieras o de contabilidad y temas mucho más macro como inflación o Producto Interno Bruto, pero nunca pensé en la economía como algo que empieza con lo más micro en la persona, en el individuo. Entonces solo tenía esta concepción muy general de que economía tenía que ver con dinero y temas muy macro, decisiones de países y gobiernos. En economía, y creo que no se puede hacer buena economía si no tomamos en cuenta todas las piezas. Entonces, entender de economía, a diferencia de otras disciplinas, es entender de todo un poco, entender el comportamiento humano, los incentivos, la filosofía, la psicología, la política. Todo está incluido en el mismo paquete y no podemos ser buenos economistas si no tomamos en cuenta todas estas variables. Mi parte favorita de la economía es poder entender muchas cosas que yo pienso que si yo no hubiera estudiado lo que estudié, pues no sé qué estaría pensando, pero por ejemplo yo siento que la economía lo que te da es no solo herramientas, digamos externas para poder hacer diagnósticos, relaciones y gráficas y entender todo esto que está pasando, pero también yo pienso que te ayuda a entender todas estas cosas en tu cabeza. Bueno, sí, a mí definitivamente me cambió la carrera de economía la vida, porque primero pude entender cuál era mi objetivo de vida. Qué iba a ser lo que me iba a hacer levantarme cada día feliz de venir al trabajo, no verlo como una carga. Porque hoy en día me doy cuenta que la decisión de solamente administración de empresas no era una mala decisión, pero no me hubiera llenado de la forma que me ha llenado esta carrera. No estaría sentado hoy donde estoy si no hubiera sido por esta carrera. No hubiera podido presentar propuestas de leyes en las comisiones de economía del Congreso, hasta sentarme en la mesa con dueños de empresas multimillonarias de Guatemala y de Centroamérica para evaluar temas de fusiones, adquisiciones, compraventas. O sea, es una carrera que me amplió el campo de una forma que difícilmente otra lo hubiera hecho. Mientras estuve estudiando economía, tuve la oportunidad de hacer varios viajes. Creo que eso también tuvo que ver mucho con el gusto que le encontré a la carrera, porque los viajes no era solo ir a conferencias y aprender de profesores, sino sobre todo tener conversaciones con personas que tenían dudas fundamentales sobre cómo funciona el mundo, por qué las cosas son así, y me encantó. De hecho, después de ir a estos seminarios regresé a Guatemala y me cambié de carrera y dije, yo lo que quiero hacer es estudiar economía. Pero otra vez, más que recibir charlas de profesores, que además eran muy buenos profesores, lo más valioso de estos viajes fue hablar con personas que tenían las mismas inquietudes que yo tenía. Y yo estaba entrando a la universidad, uno a esa edad tiene 1000 dudas sobre un montón de cosas de la vida, entonces fue bueno encontrar respuestas en otras personas que tenían las mismas dudas y que la economía sorprendentemente era un buen marco para hacerse estas preguntas. Yo tuve la dicha de entrar a una universidad que se ha esforzado en tener a los mejores profesores para la carrera que yo quería estudiar. O sea, yo entré buscando tener herramientas que me mejoraran mi marco de análisis del mundo de los negocios y caí en la única universidad que se ha enfocado en emprendimiento, que se ha enfocado en conocer a los emprendedores, cómo es el manejo de los negocios, la toma de decisiones del día a día, y que a pesar de hacer eso, siempre manejan esa parte rigurosa de análisis técnico, cuantitativo, marcos conceptuales, que me terminaron dando una mezcla que difícilmente hubiera podido conseguir en otra universidad. Cuando uno ya sale de las universidades, se encuentra en un mundo donde uno compite con todo el mundo, ¿verdad? Y en mi caso, que yo estaba en Washington, en un ambiente donde hay personas de todo el mundo, literalmente, pues uno sigue compitiendo con esta gente para tener un lugar, ¿verdad? En una institución, en un trabajo, en los equipos, y entonces uno tiene que, pues, responder, ¿verdad? Y estar a la altura también de las otras personas que han estudiado en el top 10 de
Estados Unidos o a nivel mundial. Y pienso que, digamos, el hecho de que yo he estado ahí por un tiempo largo, ¿verdad? Y que he logrado hacer diferentes cosas dentro de la institución, no puedo más que decir que definitivamente la universidad me dio lo que yo necesitaba para poder competir con las demás personas. Yo creo que la carrera de economía debe ser para una persona curiosa, no debe ser para una persona que tome la primera respuesta como válida. Debe ser una persona que cuando le digan 2 y 2 es 4, debe preguntarse qué 2 y qué 2 estoy sumando para que sean 4. Y si será correcto hacer la suma o se puede hacer algo más con eso. Porque al final el estudiante de economía es una persona que busca entender cómo reaccionan las personas ante los diversos estímulos. Creo que un punto de inflexión mientras estudiaba economía, un punto muy importante a lo largo de mi carrera fue llevamos un seminario de humanidades en algún momento y leímos a Deirdre McCloskey. Y bueno, esta es una autora que se enfoca mucho en regresar a las virtudes del capitalismo o del libre mercado, entender esas virtudes del intercambio. Y para mí fue importantísimo haberla leído y haberla discutido y haber hablado sobre sus ideas en una clase y después conocerla en persona, porque me hizo recuestionar otra vez la parte de las humanidades detrás de la economía, que a veces se ven estas ciencias como separadas, pero en realidad es una misma, economía y humanidades. Y haber leído a esta autora me permitió reconectar con esa parte, lo importante de las virtudes. Y bueno, después vino a la Universidad Francisco Marroquín y fue tremendo haberla conocido en persona después de haber estado leyendo y discutiendo sus libros todo un semestre. Meses después, bueno, igual con Adrián Radier, que es un economista a quien admiro y respeto muchísimo, llevé una clase con él y después publicamos un paper en una revista académica que se llama Criterio Libre. Esas oportunidades no pasan en cualquier universidad, como tener el chance de coescribir algo con un economista de esa talla es una experiencia invaluable. Yo creo que parte de los beneficios que yo tuve en la universidad es que pese a que vivimos en una época donde en YouTube uno encuentra el tutorial para hacer cualquier cosa que uno busque, se generaban unas mesas de diálogo, porque al final no se sentía una clase donde el profesor simplemente escribía en el pizarrón y uno escribía en el cuaderno y se memorizaba eso porque eso venía en el examen. Todas las clases eran enfocadas en un diálogo, era una conversación entre todos los alumnos, el profesor, los auxiliares, para buscar fortalecer nuestro pensamiento crítico. Y creo que si hay algo que no logramos encontrar todavía en YouTube, es la experiencia de las personas que nos están dando la cátedra, porque tiene uno un set privilegiado de profesores con un background tanto en la academia como en el mundo laboral del día a día de los negocios, que difícilmente se puede conseguir en otro lado. La economía lo que trata de entender es cómo las personas se comportan, ¿verdad? Dado el fenómeno de la escasez. Y entonces es imposible que no exista. Mi parte favorita de la economía es que las ramas en las que se puede aplicar son muy amplias. Entonces, si uno entiende cosas muy básicas de economía, del comportamiento de las personas, de cómo nos relacionamos, de cómo tomamos decisiones, básicamente eso puede ofrecer respuestas para muchas de las preguntas más interesantes que nos hacemos todos los días. Entonces, eso es lo que más me gusta, que economía ofrece un marco para responder preguntas interesantes, poco comunes, pero también de la vida diaria. Yo no sabría qué sería mi vida si yo hubiera estudiado otra cosa. Pienso que, bueno, nadie lo puede saber, ¿no? A mí me ha gustado lo que yo he hecho y si lo volviera a hacer, la verdad es que yo lo volviera a hacer en la Marroquín. La verdad es que no me arrepiento de la decisión que tomé. Si pudiera hablarle al Gustavo hoy de 17 años, le diría que la mejor decisión que tomó en su vida en el ámbito académico fue haber entrado a la Marro, haber estudiado administración, haber estudiado economía, y que hoy está siendo una persona muy feliz haciendo en el día a día las cosas que lo hacen feliz.